Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer para nosotros estar acá en este segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Nuestra intención acá es contarles un poco qué es lo que hacemos respecto de la enseñanza del inglés con propósitos académicos en dos contextos distintos de universitarios en Argentina. Y la idea es que reflexionemos un poco respecto de básicamente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos en términos de la enseñanza de la lectura de géneros discursivos. Bueno, para empezar es importante que pensemos en la asociación que se puede dar entre estos tres conceptos de lectura, educación superior y lengua extranjera. Claramente sabemos de la importancia de la lectura en la educación superior, básicamente como una herramienta fundamental para acceder al conocimiento y para apropiarnos de saberes disciplinares, o para que los estudiantes puedan apropiarse de esos saberes disciplinares académicos, expertos. En este sentido, y dado la importancia del inglés como lengua franca, también vinculada a la comunicación científico-académica, básicamente ha habido una decisión político-educativa, si se quiere, de la mano de ciertos organismos que regulan la calidad académica en las universidades argentinas, producto de los cuales se han empezado a desarrollar hace algunos años, hace algunas décadas diría yo ya, cursos destinados a desarrollar la comprensión lectora en la lengua extranjera en las distintas universidades. Pese a este intento por el desarrollo de la lectura en la universidad, la realidad es que muchos de estos cursos siguen teniendo una fuerte impronta gramatical. Nuestra idea acá es contarles un poco qué es lo que hacemos para tratar de movernos desde ahí y en función de qué conceptos teóricos pensamos en las cuestiones que pensamos y abordamos la enseñanza de la lectura en la lengua extranjera de la forma en la que lo hacemos. Respecto de cómo entendemos a la lectura, es importante entender básicamente que la lectura, además de ser una destreza cognitiva compleja que involucra el trabajo en niveles distintos que interactúan entre sí, sobre todo la lectura es una práctica social, es decir, es situada, está contextualizada y básicamente responde a propósitos sociales también específicos. ¿Sí? Entonces, esta relación, esta vinculación que debería haber o que hay, de hecho, entre lectores, escritores, textos y la comunidad discursiva que usa esos textos, también es central para atender y para poder desarrollar la lectura en el contexto de la educación superior. En este sentido, a diferencia de los trayectos previos de formación, en la universidad básicamente aprender a leer o el desarrollo de la lectura trae aparejado apropiarse de estos discursos especializados que están enmarcados en determinadas tradiciones preestablecidas y que además están organizados en géneros discursivos que en realidad pueden entenderse como enunciados relativamente estables que están insertos en distintas esferas de la praxis. La noción, justamente con la noción de género discursivo, juntamente con el desarrollo de inglés para propósitos académicos, ¿no? Nos basamos justamente en un concepto importante, que es la que representa un aspecto central para la enseñanza de la lectura en inglés, en tanto contribuye al proceso de inculturación disciplinar de los estudiantes y permite responder a las demandas del mundo académico y o profesional de los estudiantes de las distintas disciplinas. Y en línea con este concepto, Highland señala que a través de los géneros discursivos es posible comprender cómo los individuos hacen uso del lenguaje en situaciones específicas y con propósitos comunicativos específicos en función de convenciones y expectativas compartidas por los miembros de la comunidad discursiva a la que pertenece. Respecto a al concepto de géneros discursivos en inglés y analizando justamente los contextos en los cuales nosotros nos movemos, tanto Viviana como yo, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la cual yo doy clases, principalmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, existe un módulo de comprensión lectora, principalmente en la materia inglés, en L2, es decir, en lengua extranjera. Quienes cursan la materia son estudiantes, dependiendo de la carrera, ¿no? De trabajo social, comunicación social, sociología, ciencias políticas y de administración pública, son alumnos estudiantes de tercer y cuarto año. Mientras que Viviana, en su contexto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias Agrarias, también dicta un módulo de comprensión lectora en L2, en lengua extranjera inglés, pero para alumnos o estudiantes de primero y segundo año de las carreras de ingeniería agronómica, licenciatura en producción vegetal, licenciatura en producción animal y licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos. Como
Ustedes pueden observar, hay dos círculos, ¿no?, que justamente ilustran los dos contextos, pero hay un punto en común. Y ese punto en común es la aproximación a la lectura en lengua extranjera inglés, en donde justamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UN Cuyo, comenzamos con un proceso de andamiaje importante porque los estudiantes justamente tienen poco dominio de la lengua inglesa, y comenzamos con géneros no expertos, extraídos de libros, de enciclopedias, de publicidades, de diarios, etcétera, y para luego abordar géneros académicos expertos, como por ejemplo el abstract. En el contexto de Viviana, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMDP, se trabaja dos géneros académicos, el abstract por un lado, pero también el paper en su totalidad. Respecto a las convergencias y divergencias que observamos en nuestro contexto, vamos a hacer referencia justamente a las convergencias, en primer lugar, desde el punto de vista teórico-metodológico. Hacemos énfasis como eje central en propuestas didácticas basadas en géneros discursivos. Ese es el centro de nuestra actividad académica metodológica. También en cuanto a la selección de los géneros, temas y recursos didácticos, son elegidos o seleccionados en respuesta a los deseos y necesidades de los estudiantes, tal como se sostiene Augusto Navarro. Hay una explicitación de la estructura retórica de cada género, es decir, la macroestructura, que lleva a esa visibilización de patrones y elecciones discursivas, y la generación, por lo tanto, de conciencia, es decir, en inglés, genre awareness. Se hace énfasis también en el desarrollo de estrategias cognitivas, metalingüísticas, en ambos contextos de lectura, como por ejemplo el uso del paratexto, inferencias por contexto, la posición de la palabra dentro de la oración, diríamos, el análisis de la sintaxis, entre otros aspectos. Respecto a las divergencias en ambos contextos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, relacionados con los recursos didácticos, los textos, los abstracts, son extraídos de artículos de investigación escritos por hablantes nativos del idioma inglés, que además estos textos, los abstracts, tengan una extensión moderada y con una organización retórica no más de 250 palabras, y que tengan justamente una organización retórica lineal que refleje el patrón IMRD, introducción, método, resultados, discusión, y que no presente complejidades estructurales, es decir, que no presente aspectos como empotramiento que conllevan a la ciclicidad o recursividad de movimientos y espacios. Respecto a ciencias agrarias, en realidad trabajamos con textos de hablantes multilingües del inglés, es decir, son textos que extraemos de revistas reconocidas en las disciplinas, pero que pueden tener alcances locales, es decir, locales o internacionales, perdón, alcances distintos, quería decir, es decir, pueden estar escritos por hablantes nativos del inglés, como también por hablantes provenientes de distintas partes del mundo. Básicamente lo que tendemos a hacer es hacer hincapié en el concepto de educación transnacional y a la concepción de translenguaje, es decir, esta idea de comunicación entre ingleses distintos, ¿sí? World Englishes. Por otro lado, como los textos con los que trabajamos son auténticos, si bien muchos de ellos tienen esta estructura retórica lineal a la que Jorge hacía referencia, es posible encontrar algunos ejemplos en los que hay empotramiento o ciclicidad de movimientos, ¿sí? En cualquier caso, tratamos de trabajar o de hacer énfasis en el porqué de esta ciclicidad, porqué del empotramiento y demás, ¿sí? No en términos lingüísticos propiamente dichos, pero sí trabajamos con algunas de las posibles consecuencias. Respecto a las tareas, también observamos ciertas divergencias en ambos contextos, pero voy a ser breve debido a la limitación de tiempo. Lo que se hace énfasis en el contexto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es un andamiaje, principalmente teniendo en cuenta el nivel de los estudiantes con los que llegan a cursar la materia inglesa. Se hace énfasis en el desarrollo de estrategias lectoras, pero con una concientización en cada una de estas desarrollos de estas estrategias lectoras en estrategias cognitivas. También se hace hincapié en la identificación de los elementos léxicos gramaticales, como así también, y tal como lo postula el enfoque basado en género y principalmente la Escuela de Inglés para propósitos específicos, la relación de los aspectos léxicos gramaticales con las funciones comunicativas pertinentes.
Se hace énfasis también en la concientización de la organización retórica del abstract a partir de este andamiaje, y finalmente se hace una puesta en común, es decir, la reflexión sobre las limitaciones, es decir, estrategias metacognitivas que cada estudiante ha tenido a lo largo del desarrollo de estas tareas. Ujú. ¿Viviana? Sí, bueno, en nuestro caso en realidad trabajamos con un abordaje teórico muy breve, pero básicamente tratamos de vincular forma y función, como Jorge planteaba. Trabajamos siempre priorizando la función y después analizamos las distintas formas o las distintas realizaciones lingüísticas que pueden tener en función de cuestiones diversas como contextos, vinculación con la audiencia y demás. La clase transcurre básicamente a partir del análisis de situaciones hipotéticas o de casos como disparadores de la lectura, y esos casos justamente son los que guían aquellas partes del texto que se analizan, ya sea el abstract, el paper completo o alguna parte específica o varias dentro del texto dependiendo de aquello que necesiten los estudiantes. Básicamente apuntamos a la selección de fuentes y la justificación en función de ciertos criterios. Trabajamos específicamente con la parte metodológica vinculados al diseño, a la planificación de ensayos, entonces tienen que diseñar croquis, tienen que poder tomar notas y demás, y finalmente tienen que poder tomar decisiones informadas en términos de poder brindar un asesoramiento, poder pensar en la posible utilidad de la lectura y demás. Todo esto tiene que ver básicamente en términos contextuales con la relación que tiene o la impronta que tiene de la investigación. La Facultad de Ciencias Agrarias está vinculada con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con lo cual los estudiantes, aunque muchas veces no vienen con conocimientos sólidos del inglés, de todas formas necesitan leer material bibliográfico en inglés para el resto de las asignaturas que cursan y en muchas ocasiones también como complemento de su trabajo de tesis o de su inserción laboral en grupos de investigación, ¿sí? Por esto el trabajo básicamente con las situaciones como disparadoras. En todos los casos, como Jorge planteaba, trabajamos también con el desarrollo de estrategias y hacemos una puesta en común final durante la cual se analizan estrategias para superar obstáculos y básicamente se analizan algunos aspectos lingüísticos que puedan ser complejos identificados por los propios estudiantes. Unas últimas palabras finales, antes de terminar, ahí está, consideraciones finales respecto de qué es lo que plantean estas dos propuestas. Bueno, básicamente la lectura de los géneros expertos en inglés se usa como una herramienta de enculturación disciplinar en los dos contextos y de acceso al conocimiento, aunque, como decía antes, hay cuestiones contextuales específicas que determinan nuestras elecciones pedagógicas. Respecto de cómo los abordamos, los dos nos centramos en los géneros, aunque Jorge, en el contexto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene un abordaje que incluye además un aspecto lingüístico cognitivo importante, mientras que en el caso de Ciencias Agrarias, básicamente en función de los estudiantes diferentes, nosotros básicamente priorizamos únicamente lo retórico discursivo, con un fuerte anclaje de la audiencia y de las situaciones comunicativas concretas. Y ambas propuestas justamente proporcionan un análisis situado de las necesidades observadas en cada contexto de formación y plantean miradas complementarias para abordar la lectura de géneros académicos a nivel, en inglés, en el nivel superior, haciendo justamente énfasis en esto que es el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la alfabetización académica.